Este rostro, el rostro del venezolano. Este rostro, el cual está conformado por un 60% de contribución europea, 23% de contribución indígena y un 16% de contribución africana, hace del venezolano una mezcla del viejo y el nuevo mundo. La transculturización actual hizo de Venezuela un país diverso en etnias. Actualmente en Venezuela el 51% de la población es mestiza, el 43,6% es blanca y el 3,6% restante es negra o afrodescendiente. No hay nada más venezolano que desayunarse una arepa. La arepa es una torta circular de harina de maíz, de preparación sujeta tanto a la región donde se cocine como al gusto del consumidor. La arepa se cocina en budares y ha sido asimilada a la cocina colombiana, hasta el punto de creerse erróneamente que es su lugar de origen. Aunque la arepa nos identifica como venezolanos, la gastronomía del país se caracteriza por ser una simbiosis entre elementos indígenas y europeos. Se consideran como platos nacionales la yaca, preparada en época navideña. La yaca es una masa de harina de maíz rellena de varios ingredientes y envuelta en hojas de plátano para ser hervida posteriormente. El pabellón criollo, compuesto por arroz, carne mechada, caraotas negras, tajadas y en ocasiones huevo frito, es el plato típico de la comida venezolana. Alrededor de un 96% de la población venezolana se identifica como cristiana, en su mayoría perteneciente a la Iglesia Católica Romana. La Constitución Nacional establece la libertad de culto. Un buen número de venezolanos pertenece a la Iglesia Evangélica, siendo esta la segunda en el país. El resto está conformado por personas adeptas a otras religiones como el Islam, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. Las poblaciones afrodescendientes desarrollaron una fe católica mezcladas con religiones africanas llamadas santería. La literatura venezolana comenzó a desarrollarse a partir de la época colonial, con alocuciones a las nuevas tierras y sus pobladores originarios. Las crónicas y varios estilos de poesía fueron las principales manifestaciones literarias durante el siglo XVIII. En este primer periodo se destaca la figura de Andrés Bello, poeta, filólogo, gramático y educador de renombre universal. En el siglo XX nacieron en Venezuela grandes autores literarios. Algunos de ellos dejaron su huella en la historia de la literatura universal. Rómulo Gallegos, gran figura de la literatura venezolana, fundó la Escuela del Realismo Mágico Latinoamericano, con obras como Doña Bárbara, Canta Claro y Canaima. La pintura y la escultura venezolana ha sido tradicionalmente influenciada por el tema histórico y el proceso político vivido por el país en su independencia. Muchas pinturas y esculturas decimónicas a menudo se presentan como representaciones de momentos clave de la historia, hechos heroicos y alegorías de la nación. La figura más grande del arte venezolano es posiblemente Armando Reverón, que desarrolló el abstraccionismo y el simbolismo para convertirlo en parte de su estilo. Su obra es conocida por estar plagada de imágenes oníricas, desdibujadas, con un intenso trabajo de la luz y los colores, o la falta de ellos. Son muy celebradas también sus muñecas de trapo. Se le considera un maestro de la luz tropical que plasmó en distintas superficies y con todo tipo de materiales. Actualmente, el cinetismo ha sido popularizado por Carlos Cruz Diez. El arte cinético es una corriente de arte en que las obras tienen movimiento o parecen tenerlo. La música venezolana se caracteriza por mezclar elementos españoles y africanos, típico de ser perteneciente a un pueblo predominantemente mestizo. El género más representativo del país es la música llanera, que utiliza los instrumentos como el cuatro, el arpa, las maracas, la bandola y los capachos. El legado musical que dejaron en la cultura venezolana los esclavos africanos se centra en los golpes del tambor, género que se afianzó con la región costera del país y donde aún hoy es usado en procesiones de San Juan y San Pedro. Desde la colonización de estas tierras, del legado dejado por los esclavos africanos,
que se mantiene en el tiempo para darle ritmo a nuestras celebraciones religiosas. Venezuela es cuna de famosos músicos y cantantes, como Ricardo Montaner, Quizás te puedas preguntar, Mirla Castellanos, llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. y Lanchester, Hoy despertaré rumbo a la pastora, Franco De Vita, y cántame por las noches que es cuando duele más. Cántame por la mañana antes de que salga el sol. y Oscar de León. Mira, mamá, llévatela. Pero de entre todos los exponentes de la música venezolana, el más celebrado es La vaca mariposa tuvo un ternero. Simón Díaz, cuyo culto e interpretación de la música llanera, aunado a su personalidad, le ha valido el ser considerado como el folclorista venezolano más importante de todos los tiempos. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer. Tú, que me abrazas con tu frío aliento, que me acompañas en mis días y en mis noches, con tus paisajes que me atrapan y me dejan cautivado. Tú, que eres poesía recién escrita, que hueles a tierra recién mojada, con tus cabellos reflejados en los árboles, dando su sombra sin esperar nada, mostrando tu incondicional belleza. Contigo me quedo a pesar de las adversidades. Tú, mi madre que me has dado todo, siento tu sufrimiento y dolor. Me dueles en lo profundo de mi corazón. La sangre que corre por tus venas es la misma que la mía y me hace sentir plena. La luna me está mirando y yo no sé lo que me ve. No pierdo las esperanzas, tampoco me iré sin luchar. Nunca te duermas sin algo en que soñar, porque eres grande, mi Venezuela. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer.